individualismo, de entender la vida en definitiva como me la proponen, aunque sea como lo mejor de ella, pues es una tentación muy fuerte. Y entonces, bueno, pues ya lo que sale de allí puede ser algo profesional, pero no es más, porque yo me defino por esa manera de vivir. Por eso es lo que yo he insistido, que si no alcanzamos mayor densidad humana que lo que tiene las corporaciones mundializadas y los grandes financistas, nos acabamos resignando a este esquema, aunque vivamos maldiciendo de él. Por eso, un teólogo joven, lo primero que tiene que ocuparse, como paciente pastoral perpetuo que es en adquirir esa consistencia. Ahora, como hemos dicho, si lo que más realidad tiene es la relación, la consistencia solo la puedo tener poniéndome en manos de Dios, lo que decía Gustavo, lo antidolátrico que es ser pobre con espíritu, que es eso, ¿no? Yo estoy ante Dios como un pobre que no tiene ningún derecho, pero confiando muchísimo más en Él de lo que desconfío en mí. Entonces, esa paz primordial es la que me libera realmente para poderme dedicar a esta fraternidad, que siempre tiene que ser situada. Entonces, ahí viene el peligro de la causa, por eso he insistido tanto. O sea, yo vivo una vida que, bueno, pues es como la vida de todos, pero tengo una causa. Por ejemplo, yo vivo en Sao Paulo, pero la Amazonia para mí es, bueno, eso es una causa. Mi cotidianidad no tiene nada que ver con eso, pero se pone a valer por la causa, que no tiene nada que ver con la cotidianidad. No podemos caer en esa dicotomía. Yo tengo que empezar por una cotidianidad cualitativa. Y eso es casi imposible sin algún tipo de relación real con pobres. Y más concretamente también con pobres con espíritu. Desde allí me parece que viene el resto. Y el resto tiene que incluir ser compañero también de otros teólogos, de otros que estén en este mismo camino, y ser hermano y hermano de ellos. Por ahí es donde iría. Las clases altas de hoy era aquí, así, deberían percibir mejor que el Espíritu habla a través del pueblo simple, ¿no? Claro, la respuesta es obvia que sí, pero la condición de posibilidad de que puedan percibir esto es que se les pueda proponer a ellos el Evangelio. Y eso es lo que yo, respecto de mí, he visto que es lo que más he tenido que hacer mea culpa. O sea, yo no he odiado nunca a los opresores, pero de alguna manera, para no odiarlos, se los borraba. Entonces, a mí me parece que lo que me pide Dios como cristiano es que les entregue a ellos la buena nueva. Y, bueno, la buena nueva, Jesús dice, tendrás un tesoro en el cielo. Le está proponiendo a sus términos, al rico, ¿no? No le está proponiendo en otros términos, en los términos de él, tendrás un tesoro en el cielo. Es mejor que lo que tienes aquí. O sea que la propuesta no puede ocultar que son necesarios sacrificios, pero que es una buena nueva, no solo un deber, que es lo que por lo menos yo estuve diciendo durante décadas. Usted tiene que. Yo he descubierto que el cristianismo no tiene nada que ver con tiene. El cristianismo es solo buena nueva, no tiene ningún tiene, es buena nueva. Entonces, la gente de las clases altas no puede ver que Dios habla a través de los pobres si de alguna manera no se les predica la buena nueva. Es muy difícil que capten que es buena nueva. Sí, sí. Jesús parece que no tuvo mucho éxito con ellos. Y bueno, pues uno tiene que hacer lo posible, pero claro, no puede cambiar otra buena nueva distinto. No, no, todo tiene un precio muy alto. Pero yo creo sinceramente que lo que se les propone es mejor para ellos, aunque a lo mejor ellos no lo creen. O sea que este paso previo, yo, por lo menos de mí,
tengo que decir que no lo hice durante décadas y que me parece que eso no era lo que Dios quería. Y que los ricos no van a poder dar ningún cambio si de alguna manera no es una buena nueva. Por eso Jesús siempre quiso, en cualquier situación, aceptó hablar con ellos, siempre aceptó sus invitaciones, aunque, como digo, parece que no tuvo mucho éxito, ¿no? Porque el caso de Zaqueo era distinto porque estaba despreciado, ¿no? Eso es totalmente distinto de un rico de ahora que de despreciado nada. Has enfatizado en lo sustantivo de las relaciones. El Papa insiste en que todo está conectado con todo y el diagnóstico planetario revela la codicia por los bienes comunes. ¿No crees que es necesario explicitar que la ecología integral hace parte de esa encarnación kenótica y solidaria? Sí, solamente he dicho, al hablar de los bienes civilizatorios, hablé de la cultura de la democracia, de la cultura de los derechos humanos y la cultura de la vida. Y dije, bueno, como ya está muy reciente para todos lo de la encíclica, no necesito decir más, pero ciertamente que esto es de vida o muerte, o sea, es totalmente, ¿no? Bueno, Leonardo habla muchísimo sobre eso y, bueno, no está absolutamente de acuerdo con eso, o sea, eso es así. Pero yo también insistiría en lo que insiste el Papa. Esta no es una encíclica verde, o sea, lo fundamental de ahí es la implicación absoluta entre los pobres y la defensa de la naturaleza. La especie más amenazada son los pobres, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, esa relación en la que hay que insistir muy vigorosamente, ¿no? Pero sí, yo totalmente de acuerdo con lo que está dicho. Dinos una palabra sobre cómo vivir hoy en un país militarizado la frase de Jesús, yo he vencido al mundo. ¿Sí? ¿Cuándo más Jesús venció al mundo? Bueno, Jesús reina desde el madero. Es decir, aquí, ¿cuál es la distinción fundamental? Lo que me afecta, lo que hacen los dueños del mundo, pero lo determinante es si además de afecta, me influye. O sea, si me influye, bueno, yo estoy entregado a ellos. Pero si no me influye, yo necesito adensar mi propia persona para que yo viva desde mí mismo. O sea, en que Jesús sea una víctima no hay nada bueno. Eso es muy malo. Eso es malo. Que Jesús sea una víctima es solo malo. Por eso todas esas cosas del sacrificio redentor entendido de esa manera es una blasfemia. Por ejemplo, el canon tercero es una espantosa blasfemia, que no entiendo como algún cura lo dice. No entiendo, ¿no? La víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Blasfemia espantosa. O sea, es terrible. O sea, a Jesús le influyó tanto, digo, le afectó tanto lo que le hacían que lo mató, ¿no? Entonces lo afectó, pero no le influyó en absoluto. Y para que no le influyera, tenía que vivir desde él con más intensidad y prestancia del mal que le hacían. Y por eso pudo crecer como no hubiera crecido si todo lo hubiera ido bien. O sea, Dios no quiere que haya héroes, Dios quiere que no haya situación de pecado y que todos seamos hermanos. Pero cuando eso no pasa, cuando la situación es de pecado y yo resisto esa situación de manera que me afecta pero no me influye, tengo que densificar mi propio ser. Eso es lo que traté de decir cuando hablé de lo de los jóvenes. O sea, yo necesito, o sea, la contribución más importante hoy del cristianismo tiene que ser esa: densificar el ser humano de manera que yo viva en mi cotidianidad con una libertad liberada, que todo me afecte mucho, pero que no me influya, que yo viva humanamente, no reactivamente. Por eso lo menos cristiano es lo que suele aparecer en muchos medios de transporte: te deseo el doble de lo que me deseas a mí. Eso es el anticristianismo puro y destilado. No, yo no puedo vivir reactivamente. Precisamente el liberar a los demonios tiene que ver con eso. El demonio siempre es una personalidad que suplanta a la persona y que siempre reactiva, no conoce la libertad. Si frente a ese demonio se presenta una persona como el lema de Artigas, que es lo más cristiano que yo conozco, la definición del Espíritu Santo,
con libertad, ni ofendo ni temo, esa es la libertad del Espíritu Santo, ni ofendo ni temo, el demonio lo sabe qué hacer, se le desata el demonio, ¿no? Ese es el punto fundamental, ¿no? O sea que sí, me parece que podemos decir que sí se vence al mundo. ¿Qué quiere decir adensar? ¿Cuál es el contenido de la densidad? Bueno, a mí lo que me quieren es quitar mi condición humana, de manera que yo sea un adicto, en el sentido de la droga, ¿no? De las mercancías, que eso sea para mí ser humano. Ir vestido de esta manera, consumir todas estas cosas y también ser un productor como, bueno, de alto rango, ¿no? Eso es la vida, eso es lo que merece la pena, ¿no? Bueno, yo digo que eso no es la vida y que eso no es lo que merece la pena, ¿no? Entonces, adensar es cuando yo saco lo que es humano, no de lo que me propone el orden establecido, sino en este caso del cristianismo. Ser humano es ponerme en manos de Papá Dios y vivir como hermano de todos, desde lo más genuino de mí, desde lo más genuino de mí. Pero en ese sentido yo no estoy de acuerdo con la interioridad pura. No. Se trata siempre de relación. Ahora, la relación tiene que ser siempre desde la interioridad, claro. Para vencer al demonio hay que poner una pausa. Esto es lo del capítulo 8 de la adúltera, ¿no? Frente a la compulsión de los que piden que condene a la adúltera, Jesús pone una pausa. O sea, es imprescindible poner una pausa para que uno pueda volver sobre sí. O sea, ese momento es un momento fundamental sin el que no existe la persona. Pero la persona toma densidad al ejercer con más plenitud hasta llegar a una unificación interna que solo será asintótica, porque el modo humano de ser es ser siendo, nunca uno se cuaja de ejercer esta filiación y esta fraternidad. En concreto, en las distintas dimensiones de la vida, no como una teoría, no, ejercer en concreto ante cada coyuntura que haya, ¿no? Esa es la densificación personal que se vive, ¿no? Solo es posible hacer teología de la liberación desde la vivencia con y entre los pobres y los teólogos de oficio. Bueno, yo sí creo que sin algún tipo de relación, sí, no es posible, porque entonces pasa a ser una causa. Les voy a poner un ejemplito, ¿no? Cuando el padre Arrupe insistió a los jesuitas que formaba parte del servicio a la fe, de la dedicación a la fe, del servicio a la justicia, se reunieron los jesuitas franceses y dijeron, bueno, gran parte de nosotros no está con pobres, pero vemos que de alguna manera una cercanía con los pobres es imprescindible, porque si no, no hablaremos a los demás desde ellos, sino será una pura ideología. Y entonces lo que dijeron es, nos parece que si una persona tiene 5 horas semanales de contacto con el mundo de los pobres de una manera abierta, no mediante un oficio, con un código cerrado, ¿no? Y se cumpliría esto. O sea que caben muchas moradas en la casa de mi padre, no todos tienen que hacerlo de la misma manera. Yo por eso insistí que había maneras distintas. Una es que yo me traslade a ese ambiente, otra es que tenga un contacto orgánico con ellos, lo del intelectual orgánico que hablábamos en esa época, que sigue teniendo en ese sentido plena vigencia, ¿no? Pero no hay intelectual orgánico si no hay un contacto sistemático, porque entonces los pobres pasan a ser una entelequia. O sea que algún tipo de contacto sí hay que tener, pero ese tipo de contacto puede ejercerse de maneras muy distintas, muy distintas. No hay una manera de ejercerlo, no, muy distinta. Desarrolle, por favor, pobres con espíritu. Bueno, existen los pobres, y la manera más sencilla de hablar de pobres es decir, que es el antónimo de ricos. Rico es clarísimo para todos, y nadie le pone una cosa.
rico. Bueno, pues ¿quién es un pobre? El antónimo del rico. El que no puede tener establemente. No el que no tiene por alguna coyuntura, sino el que no tiene cómo tener, ¿no? Bueno, pobres de espíritu, ya hemos dicho, el que está ante Dios como está un pobre ante el que lo pone a valer. Y si yo estoy ante Dios así, no estoy ante los demás creyéndome mandar que mago, ni ante mí mismo. O sea que el estar así ante Dios, si la relación con Dios es realmente radical, me hace estar ante los demás pues de una manera bastante parecida como estoy ante Dios. Eso es el pobre de espíritu. Ahora, ¿quién es el pobre con espíritu? El pobre con espíritu es pobre. O sea, que forma parte del primer colectivo que dijimos. O sea, yo no soy pobre con espíritu, no puedo ser pobre con espíritu, ¿no? Entonces, es un pobre que no tiene cómo tener. Que de una manera o de otra se relaciona con el Dios de Jesús y con el Espíritu entregándose a Él. Entonces, esa persona es la que hemos dicho que obedece habitualmente al impulso del Espíritu. Y por eso, no teniendo cómo vivir, vive. Y además vive humanamente. Y además convive. Y además puede darle su pobreza. Bueno, cuando este pobre es un pobre que conoce al Dios de Jesús, lo que yo digo es que lo más característico no es, como dice la sociología de la religión, que pague promesas, que tenga todos los sacramentales, que tanto insiste mi compañero Víctor Codina. Para mí, lo más característico de las personas que yo conozco es la interlocución continua con Dios. Pero insisto, no cara a cara, sino codo a codo. O sea, no están solos nunca, porque lo que les sucede lo hablan con Dios. Lo que les sucede positivo y negativo. Por ejemplo, estos pobres con espíritu que yo conozco, para poner un caso, a una señora lo mata los de la droga, a un hijo. A otro hijo lo mata también los de la droga. Se queda sin un hijo varón y la señora se pone furiosísima contra Dios y está 3 meses peleando con Dios. O sea que no es que usted me ha hecho eso, rompemos. No, 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 estoy peleando con usted. O sea, que la mala relación también es una manera de relación. O sea, todo es relación. O sea, nada impide la relación. Hasta que ya un día dice la señora, bueno, usted gana, sí, ya, muy bien. O sea, ya. Entonces, la manera como ella teoriza, cuando ella dijo eso, bueno, es algo impresionante. Eso lo dijo cuando estábamos viendo lo del lóbulo de la viuda. Dice, eso es lo que me ha pasado a mí. Y entonces dice eso, ¿no? Como ustedes saben, bueno, yo había ido a los funerales de los dos, lo había hecho, ¿no? Y ustedes saben que yo me quedé muy mal, y me pasé todo el rato peleando con Dios. Digo, ay, pero entonces Dios es el que tenía la culpa. No, no, yo sabía que Dios no tenía la culpa, pero yo estaba tan furiosa que yo estaba, ¿a quién le iba a descargar si no a él? Pues él es el que tengo yo más cerca, entonces a él es el que tenía que... Bueno, hasta que un día ya le dije, bueno, muy bien, ya, usted gana, ya dejo de pelear con usted. Dice, sentí algo tan grande, que eso es lo del óvulo de la viuda. Yo le di algo tan pequeño y él ha entrado en mí de una manera que me he quedado. Bueno, esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Ahora, eso se manifiesta de maneras muy distintas. Lo que para mí es más importante es el coraje para asumir la vida y participar de hacer que haya más vida en su entorno. O sea, todas estas personas son personas que dan vida y muchos que dan de su pobreza. La comunidad más antigua en la que yo estoy, desde el año 78, se llama Esperanza, por una señora que era la única que he conocido yo en todas las comunidades que estoy que no sabía leer. Siempre iba con su hija, que decía que era su secretaria, que era la que lo leía. Era la más pobre del barrio y todo el barrio le debía favores. Cuando celebramos el funeral en la calle, bueno, todo el barrio, y en primer lugar, los 2 malandros más insignes del barrio, abrazados a todo llorar, como si se les hubiera muerto su mamá. ¿Por qué? Porque les daba la dignidad que ellos necesitaban. Era la única persona que les trataba como seres dignos, y ellos necesitaban eso, pues más que el aire, el agua y todo, ¿no? Bueno, ese es un pobre con espíritu. Y por eso estar en el discipulado de pobres con espíritu es la cosa más grande que puede tener.
tener unos hermanas y hermanos así, pues es una lotería impresionante. Esa es la mayor gracia que hay. Y ciertamente que sacan cosas de la Biblia que no se queda impresionadísimo y que no lo ven en unos libros. Pero eso es lo de menos. Lo demás es cómo viven su vida y dan vida de su pobreza. Eso no significa que no tengan tremendas crisis. Le he puesto el caso de esta señora, pero lo mismo. Pero las crisis no interrumpen la relación con Dios, sino son paulo para seguir discutiendo con Él o lo que sea, estar furioso, pero siempre se remiten a Él. Esto es lo que me parece que es como lo más característico, ¿no? Que equivale a esta frase que pone Víctor Codina de Diosito siempre nos acompaña. Bueno, hacer esta experiencia, que eso no es un eslogan, sino que yo lo voy haciendo eso cotidianamente, eso es lo que me parece que es lo más importante de todo. Volvemos a agradecer y a... Vamos a nuestro receso y les pedimos que estemos aquí puntualmente. Y un pequeño aviso, va a haber un bus a las 5 de la tarde para aquellos que están alojados en el Hotel Impar y Bristol a las 5. Gracias. Gracias a Pedro. Gracias. Para venir. Me dijo Fede que acá hay una cosa, un botón rojo que hay que apagar. Acá. Acá. Start, stop.